¿Sí? ¿Estamos listos para la clase de hoy? ¿Sí? ¿Seguros? Abran su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este versículo hemos estado trabajando con él. Es un verso que en lo personal se me hace sumamente profundo, y que entre más le esculco, más podemos sacarle jugo, ¿sí? Dice Primera de Samuel 16:7: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? La gente se fija ¿en qué? Y Dios en el corazón, ¿sí? La semana pasada analizábamos que debíamos trabajar en ambos sentidos. Una persona que es sabia aprende a agradar a Dios con el corazón, a trabajar en su corazón para agradar a Dios, pero también consciente de que las personas van a mirar su apariencia. Entonces es necio pensar que la gente no nos va a juzgar por cómo nos vestimos, por cómo andamos, ¿sí? A lo mejor después de un tiempo y conforme nos conocen nos ganamos su confianza, pero seamos sinceros, cada uno de nosotros ve a una persona y el primer juicio que emite es a partir de cómo se ve, ¿o no es cierto? Sí, entonces si tú ves a una persona con la barba larga, motocicleta, tatuajes, vestido de piel y de negro, ¿qué usted piensa que es? Un renegado, dicen, un chopper, ¿no? Y a lo mejor la persona puede ser la más dulce del mundo, la más amable, pero el primer juicio es el que emitimos de acuerdo a la apariencia, y debemos estar conscientes de eso. Es incorrecto pensar que la gente tiene que ver nuestro corazón, ¿sí? Vamos a buscar un trabajo, vamos en chanclas, short de fútbol y una camisa rota, y vamos a buscar un trabajo de ejecutivo. ¿Usted cree que va a llamar la atención con ese atuendo? Pues obviamente no. Van a decir luego que te equivocaste de playa, hermano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Tenemos que aprender a ir de acuerdo a la ocasión. Usted llega con su traje, su corbata, bien vestido, entonces va a generar una mejor impresión y hay muchas más probabilidades de que le den el trabajo. Sí, a lo mejor el de chanclas estaba muy preparado. Yo le he contado que me pasó cuando iba a comprar mi primer carro. Fui a la agencia de Nissan. Ese día yo descansé, tenía día de descanso, y llevé a mi esposa al trabajo. Mi esposa trabajaba ahí en CONAFE por la Insurgentes, pero pues la llevé y me fui en chanclas, en short, y se me hizo fácil. Dije, bueno, pues aprovechando que no tengo nada que hacer, voy a ir a la agencia a ver los carros. Entonces entré a la agencia de Nissan con mis chanclas y mi short. ¿Y qué cree que hicieron todos los ejecutivos? Me ignoraron. Y disculpe, quiero preguntar por un Tsuru, oiga, un March, oiga. Nadie me peló. ¿Y qué cree que pasó con la agencia de Nissan? Perdí un cliente. Crucé la calle, crucé la Insurgentes, y cuando llegué, hubo quien me hizo caso. Llegué, cerramos el trato, compré el carro, ¿sí? Entonces es imposible creer que no se nos va a juzgar por las apariencias, ¿sí? Es algo que pasa y que la palabra nos lo dice. Bien, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Vamos a leer algunas citas. Romanos 3, 21 al 26. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas.
Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente se ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Sí? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a la presentación, chicas, por favor. Nosotros los seres humanos clasificamos los pecados, ¿sí? Tenemos una tabla de pecados. Tenemos pecados que son sencillitos, que no son tan complejos, ¿sí? Ok, acuérdense, estamos hablando seres humanos, Dios. Ahorita vamos a hacer una separación de eso, ¿sí? Los seres humanos clasificamos. Entonces decimos, es una mentirilla, ¿qué? Una mentirilla piadosa, una mentirilla blanca, no le hace daño a nadie. Ay, es un chismecito. Sí, son cosas pequeñas, es una canita al aire, luego dicen los que andan engañando, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos clasificamos. Después viene otra clasificación de pecados malos, como el adulterio, como la fornicación, ¿sí? Y está engañando a la esposa y nos admiramos todos y decimos, mira nada más, qué cobarde ese hombre, ¿no? Y después tenemos otra clasificación de pecados más terribles, como la violación, el asesinato, el secuestro, ¿sí? Y todavía es eso, si alguien hace eso, pues le ponemos una tache completa y le decimos, no te queremos cerca. La que sigue, por favor. ¿Sí? Con nuestro corazón agradamos a Dios, pero con la apariencia a los hombres. ¿Sí? La siguiente. Y el asunto es que aunque nosotros clasificamos los pecados, y ahorita vamos a escudriñarlo más profundamente, Dios pone todos nuestros pecados en la misma canasta. Para Dios, y lo leíamos ahorita, es tan pecador el chismoso, el mentiroso, el asesino, el violador, el pervertido, el sodomita, todo lo que a usted se le ocurra, para Dios está en la misma canasta. Dios dice, todo eso te aleja de mí y por esa razón es que te entregué a mi Hijo, y todos los pecados requieren un Salvador. Y esto es importante porque muchas veces confundimos estas cosas. Creemos que Dios juzga como nosotros, cuando no es así. Y creemos que los hombres juzguen como Dios. Entonces, si Dios me perdona, tú también me tienes que perdonar. Estás muy equivocado.
¿Sí? Estamos hablando de dos dimensiones, de dos cosas distintas. Los hombres clasificamos el pecado de acuerdo al daño que realiza, de acuerdo a lo que sucede. Y tú te puedes dar cuenta, ahorita lo vamos a desglosar. En el sistema penal hay faltas que son más graves y faltas que son menos graves dependiendo el daño que realiza. Dios pone en el mismo recipiente a los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, sodomitas, pervertidos, ladrones, borrachos, adictos. Todos están en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a leer Proverbios 16:28. Dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. No llegó, pero bueno, yo los leo. No se preocupen. Sí, Primera de Corintios 6, 16 al 20. Primera de Corintios 6, 16 al 20 dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales contra su propio cuerpo peca. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Hebreos 12:15. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que la dio a luz. Habacuc 2:5. Vamos a leer algunas, ahorita les explico de qué se trata. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Así como para Dios todos los pecados están en el mismo lugar, en la misma canasta, cada uno de nosotros va a vivir las consecuencias de su propio pecado. Y como leíamos ahorita, cada una de las situaciones va a tener consecuencias distintas, ¿sí? El que es perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Un chismoso nunca tendrá buenos amigos. Yo digo siempre que el que es chismoso se junta con otro chismoso. Y si tú le dices a un chismoso: te voy a contar algo, pero no lo cuentes, ¿qué crees que va a hacer? Contarlo. Y te aseguro que la próxima vez, si tú no eres chismoso, no vas a querer contarle. Y te vas a alejar de esa persona. ¿Han ustedes conocido algún chismoso en su vida? ¿Sí o no? Muchos. Dicen, hay gente que le sale la lengua bífida, le brota, ¿sí? También nos dice que todos los pecados que tengan que ver con inmoralidad sexual, estaremos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y lo hemos platicado ahorita, una
gran epidemia que se está viviendo en nuestros jóvenes son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Se nos está vendiendo la sexualidad como que es algo mágico, maravilloso, que todos tenemos que ejercerla y conocerla, incluso desde nuestros niños. Niños a partir de 10 años ya les están dando preservativos y les están enseñando cómo usarlo. Y nos están diciendo, mira, esto es genial. Y en ese proceso tenemos un montón de jóvenes con VIH, un montón de jóvenes con gonorrea, sífilis, enfermedades que ya se habían controlado. Hoy en día hay un desenfreno total. Y nos dicen, no importa, ejércelo. Y si me embarazo, lo matas. Así de fácil. Vas a una clínica, a la clínica de la mujer, ahorita, vas a la clínica de la mujer, ahí te hacen el aborto y no pasa absolutamente nada. Y en todo ese proceso, yo he conocido a muchas mujeres que han pasado por ese proceso y dicen que nunca se imaginaron lo doloroso que sería tener un aborto. Y no estoy hablando del dolor físico, sino del dolor emocional. Decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando la propia madre atenta con su hijo, ya no hay nada más que hacer en la humanidad. Estamos en una etapa muy, muy compleja en ese sentido. ¿Sí? También en Hebreos leíamos, la amargura tiene sus propias consecuencias, y esa es que nos termina alejando de la gracia de Dios. Vivir con una persona amargada, y lo peor es que se contagia. Dice, os estorbe y por ello muchos de ustedes sean contaminados. Cuando tú estás con una persona amargada, te contagias de su amargura. Si tú eres la persona amargada, por favor, deja que tu corazón sea tratado, ¿sí? Cuando no educamos bien a nuestros hijos, se vuelven pesadumbre y amargura. Y también leíamos en Habacuc, el que es dado al vino es traicionero y hombre soberbio. Cada uno de nuestros pecados tendrán sus propias consecuencias. Vamos a la presentación, por favor. La que sigue. Para Dios el pecado produce muerte. Cuando tú pecas y no te arrepientes de ese pecado y no buscas a Jesús para ser limpiado, llegará muerte para tu vida, irremediablemente. Para el hombre, cada pecado tiene distintas consecuencias. La siguiente, por favor. No mates, no robes y no des falso testimonio. Son los 3 mandamientos bíblicos que están clasificados dentro del Código Penal mexicano. ¿Sí? Son tomados. Sí, hay algunos que no. Dios, nos queda claro, honrar a Dios, honrar a los padres, no está clasificado como tal, pero estos 3 sí forman parte de un catálogo de delitos. Les decía, la pena por robo es de 5 a 15 años. Si te agarran robando, vas a tener que enfrentar una pena de 5 a 15 años. Si llegaras a secuestrar a alguien, hay una clasificación más económica cuando secuestras para hacer es un secuestro virtual para extorsionar, son de 20 a 35 años. Pero si haces una privación de la libertad, si secuestras a alguien, enfrentarás una pena de 40 a 80 años. En caso de que decidas mentir ante una autoridad, dar falso testimonio de tu prójimo ante una autoridad, puedes enfrentar una pena de 4 a 8 años. Entonces tú dices, Fer me pegó, pero te comprueban que no era cierto, que Fer no te pegó. Entonces 4 a 8 años de prisión por levantar un falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿sí? Por violación tendrás una pena
de 15 a 35 años. Y te va a ir como en feria en la cárcel. Cuando llega un violador, inmediatamente les informan a los presos para que le vaya mal en el proceso, ¿sí? Por homicidio, tú pagarás la cuenta de 10 a 70 años, dependiendo si el homicidio fue simple, calificado, culposo o en riña. Les pongo la tabla para, si anda pensando usted querer hacer algo de eso, se la pueda pensar muy bien y sepa a lo que se puede enfrentar, ¿sí? Hay mucha gente que aún estando en la cárcel se encuentran con el Señor. Y en medio de ese proceso, sus pecados por parte de Dios son perdonados, pero no dicen, como Dios te perdonó, que le vaya muy bien, ya Dios lo perdonó, deja usted su condena. ¿Sucede así? No. Dicen, Dios lo perdonó, pero nosotros todavía no, y usted tiene que enfrentar consecuencias de las situaciones que usted está enfrentando, ¿sí? Que usted hizo y tiene que reponer el daño. Y también, si usted se atrevió a hacer eso, usted es una amenaza estando allá afuera, ¿sí? Y tristemente muchas personas, aunque son perdonados por Dios, tienen que continuar en prisión, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, ¿sí? Si usted le fuera infiel a su esposa o a su esposo, tendría que vivir diferentes consecuencias, ¿sí? La primera es, delante de Dios, usted tiene que arrepentirse y decir, Dios, perdóname, la regué, ayúdame a salir de esto, ¿sí? A través de la sangre de Jesús, como lo veíamos, todos nuestros pecados son perdonados, pero también eso no lo libraría de tener que restaurar la relación y volver a ganarse la confianza de su esposo o su esposa. Y en este proceso, incluso Dios da luz verde para que usted se deje de esa persona. Cuando hay fornicación, Jesús mismo lo dijo, la única causa por la cual puede haber divorcio es por fornicación, ¿sí? Entonces, hasta Dios mismo le dice, hágase a un lado. Pero hay consecuencias, y lo más difícil que hay para poder recuperar es la confianza. Usted puede perdonar, pero la confianza, esa es otra historia. O sea, yo te perdono, ¿me perdonas? Sí, te perdono, porque necesito perdonar para tener sanidad en mi alma, para que no se llene mi vida de amargura. Pero de ahí a que te vuelva a tener confianza, es muy diferente y es muy difícil. Si bien Dios nos perdona, usted no debe de argumentar o creer que los demás van a perdonarlo y hacer como si nada pasó. Si bien Dios nos perdona y a través de su Hijo nos restaura, las personas no van a estar obligadas a perdonarnos. La presentación, por favor. La siguiente. Cuando usted elige el pecado, usted está automáticamente eligiendo también las consecuencias, las posibles consecuencias, ¿sí? Usted se pone, agarra la noche de rumba, se pone a tomar, y usted ya eligió una consecuencia básica: la cruda.
Dice, ay Dios mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo, dicen los borrachos. Usted, al momento en que se pone a beber más allá de lo que su cuerpo aguanta, usted ya eligió una consecuencia primaria, que es que el día de mañana va a tener una intoxicación por alcohol y una deshidratación severa, que es lo que es la cruda. Pero aún en ese proceso usted eligió otras más, que va a perder la conciencia, que va a hacer un montón de barbaridades, que no se va a dar cuenta, probablemente se va a orinar, va a quedar tirado por ahí en una calle. Eso sin pensar todo lo que le puede pasar incluso cuando usted es mujer. ¿Sí? Yo he sabido de muchas mujeres las cuales son abusadas y ni cuenta se dan de quién fue. He sabido también de hombres que son abusados y no saben ni quién fue en medio de una borrachera. Pero usted eligió. Cuando usted eligió el pecado, entonces eligió también las consecuencias. Cuando usted decide ser infiel, está automáticamente eligiendo las consecuencias. Cuando usted decide asesinar a alguien, usted está eligiendo las consecuencias también. Cuando usted decide tomar enervantes, está eligiendo las consecuencias. Y más con las drogas actuales que te mantienen sumamente atado a eso. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Independientemente de la obra redentora de nuestro Señor, que ahí está y que vamos a tener acceso siempre a ella, de todo lo que hagamos va a haber consecuencias. Tú decides alejarte de Dios, va a haber consecuencias. Tú decides golpear a alguien, va a haber consecuencias. Decides malcriar a tu hijo, va a haber consecuencias. Y esas consecuencias no dependen de Dios. Y todos pecamos voluntariamente. Lo he dicho otras veces, como nos decía Yuri, papá de Vani Dubé, para pecar se necesita tiempo. Pecamos cuando decidimos hacerlo. No es de, ay, caí en el pecado. No, lo pensé, lo medité, trabajé en ello y pequé. Y enfrentaremos las consecuencias, pero también enfrentaremos las luchas que el pecado representa. Tendremos batallas en las cuales estaremos luchando por elegir pecar. Eso independientemente del amor que Dios nos da y de la salvación que Dios nos da. Cuando tú decides no pecar, lo que estás diciendo es: quiero tener una mejor vida. La siguiente, por favor. Leía un post que se me hizo muy interesante y meditando dije, es cierto. Dice, un hombre que controla su lengua, su pene y su alimentación se habrá librado del 99% de sus problemas. Si usted es capaz de controlar lo que habla, si usted es capaz de controlar lo que come y también es capaz de controlar con quién se mete, va a llevar una vida normalmente tranquila. Póngase a pensarlo bien. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Dominio propio. Si usted decide ser fiel, tener una esposa, un esposo, ser fiel, y se mantiene en ese asunto, se va a librar de un chorro de enfermedades, de un chorro de problemas, de volverte a ganar la confianza de la esposa, del esposo, ¿sí? De mantener una relación y una familia estable. Si usted lo que alimenta, usted sabe controlar todo lo que come, usted se va a mantener en buen peso, en buena salud, va a vivir una vida, un cuerpo tranquilo, fuerte, ¿sí?
Si usted cuida lo que habla, ¿por qué a cómo nos mete en problemas la boquita? Dice Santiago, la lengua es como un pequeño fuego que enciende un bosque. Y digo, ay, cuánta razón tiene ese post. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hace tiempo estuvimos haciendo todo un estudio de esta palabra. Emociones generan pensamientos. Los pensamientos, palabras. Las palabras, acciones. Y las acciones, hábitos. Todo aquello malo que hayamos hacer, un día partió de una emoción mal canalizada y la implantación del pensamiento incorrecto. Por eso te digo que no es que caigamos en pecado. Todo lo que hacemos tiene un camino. Todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, sea bueno o sea malo, primero fue una emoción. Después fue un pensamiento. Después ese pensamiento generó una palabra. Voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a comprarme esto. Esa palabra que llegó a tu mente generó una acción y con la acción se generó un hábito. Sea un hábito bueno o sea un hábito malo. Y muchas veces queremos estar cortando las acciones en nosotros o en nuestros hijos cuando el verdadero problema está desde los pensamientos que ya han sido arraigados en nuestra mente. Entonces una chica que se metió en la mente que no era bonita, que no la querían, entonces está siempre buscando la afirmación y el amor de los hombres. Y curiosamente buscando con los hombres incorrectos. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya está en su cabeza. Todo lo bueno o malo que hagamos partió de una emoción y un pensamiento. Romanos capítulo 14, versículo 12. El apóstol Pablo dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y tercera de Juan 2:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere, dentro de ese proceso de vida abundante para nosotros, que podamos prosperar en todo lo que hagamos. Si estamos llevando una vida que nos está corrompiendo, Dios nos puede salvar, Dios nos perdona, sí, pero eso no significa que tengamos que seguir por el mismo camino. Y muchos cristianos jugamos ese juego. Decir, ¿qué tanto puedo pecar? Estamos como la vaca. Cuando teníamos la vaca aquí enfrente, las vacas enfrente, estaban adentro con alambres de púas y había pasto abundante adentro, pero ellas se querían comer el de afuera. Y terminaban arañadas de la cara por estar queriendo sacar el buchi por el alambre para comer el pasto de afuera, que también había pasto de adentro. Y así estamos muchos de nosotros cristianos queriendo hacer lo que sabemos que no nos conviene, lo que sabemos que no nos edifica, lo que sabemos que nos lleva a pecado, pero estamos aferrados a hacerlo y Dios dice: yo no quiero esa vida para ti. Yo no quiero una vida donde vivas toda tu vida pagando las consecuencias de lo que hiciste. Yo quiero que seas prosperado en todo, cuerpo, alma, espíritu, que tu vida sea una vida de abundancia. Pero nuestros errores nos llevarán
a sufrir esas consecuencias. Y te hago una pregunta y respóndemela sinceramente. ¿Usted dejaría vivir a un violador de niños con sus hijos? ¿Por qué? Dios lo perdonó, pero no hay confianza, ¿sí? Y probablemente alguien que haga eso va a vivir con ese estigma toda la vida. ¿Por qué? Porque va a ser una lucha que va a estar ahí completamente. Y un padre consciente no dejaría a su hijo estar con una persona así. ¿O sí? Ay, hermano, el amor de Dios. No, es sentido común. Sí, es sentido común. No te voy a meter en un conflicto, ¿sí? ¿Usted podría formar una familia con un borracho? ¿Usted ve que el hombre es bien borracho? ¿Usted formaría una familia, mujer, con él? Van a decir, sí, que me pegue. No, porque no le conviene, porque se va a gastar el ingreso, porque van a vivir siempre una vida de escasez, de miseria, con un borracho. ¿Cree que usted va a poder prosperar económicamente si usted tiene un vicio, una adicción? Obviamente no. Si usted es adicto a estar en los casinos, porque el que va al casino nunca pierde, ¿verdad? Siempre, ay, salí tablas, pero nunca traen dinero, pero siempre salen tablas, ¿sí? El vicio, alguien que consume drogas nunca va a prosperar económicamente. Porque todos los días tienen que sacar para el vicio antes de pensar incluso en comer. ¿Confiaría los secretos de su vida a un chismoso? ¿Buscaría una relación seria con un hombre o una mujer promiscuo? No los escucho, ¿no? O sí, o dice, yo no me importa el kilometraje, el que diga, ¿no? Yo agarro parejo. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque no vas a poder estar confiado de que vas a salir de tu casa y alguien más va a dormir en tu cama. Al menos yo no podría vivir en una relación así, perdóneme. O sea, con la desconfianza de que voy a salir a la puerta y ya va a estar otro esperando la entrada, ¿no? Para entrar y dormir en mi cama. Yo no podría estar así, perdóneme. No, a lo mejor usted sí, ¿no? Usted es compartido, tiene corazón de condominio y tiene amor para todos. Decía Leo Dan que en la canción de Esa Pared dice que sus papás y su familia no lo dejaron andar con una mujer que era tan buena, pero tan buena, que nunca le decía que no a nadie. Como iglesia tenemos que amar a todas las personas, ¿sí? Es nuestra labor. Dios nos mandó a como sea, con lo que hayan hecho, la situación que hayan vivido. Dios nos ha llamado a amarlos, estén presos, estén libres, estén en un centro de rehabilitación, estén donde estén, en nuestra labor como iglesia. Pero eso no cambia las consecuencias que cada uno de nosotros va a vivir en su vida de acuerdo a las cosas que haga. La presentación, por favor. ¿Dios nos ama? Seguro que sí. ¿Dios nos perdona? Por supuesto. Con todo, viviremos las consecuencias de nuestros errores con los hombres. Y seguramente usted está viviendo alguna consecuencia en su vida de algo que hizo. ¿Sí? ¿Quién dice, yo ahorita estoy viviendo una consecuencia de algún error que tomé? ¿Sí? Nomás dos, los demás no se equivocaron nunca. ¿Sí? Aprendamos a ser autocríticos. Tomamos a veces decisiones, sea por error, por temor, por pensar mal, cometemos errores y vivimos consecuencias, invertimos mal nuestro dinero, a lo mejor agarramos un vicio, a lo mejor tomamos la pareja que no era la que más nos convenía y estamos pagando una consecuencia de ello. Malcriamos a nuestros hijos y en esa malcriada
pues estamos pagando actualmente las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias es algo que va a suceder todo el tiempo, porque toda acción que tiene una reacción, es una ley física. Todo lo que usted haga va a generar un efecto. Asegúrese, piense bien lo que va a hacer para que tenga los mejores resultados de lo que usted haga. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todo lo que sembremos, lo vamos a cosechar. Hay que ser por eso muy inteligentes, muy sabios en las cosas que vamos a estar sembrando, las cosas que vamos a estar haciendo. ¿Quieres recibir honra? Honra tú. ¿Quieres que tus hijos te honren cuando seas viejo? Honra tú a tus viejos. ¿Sí? ¿Quieres vivir una vida tranquila cuando seas anciano? Esfuérzate cuando eres joven. Crea un capital, crea un ahorro para que cuando vengan los tiempos difíciles no le batalles. ¿Quieres tener un matrimonio sano? Hombre, ama a tu esposa. Mujer, respeta a tu esposo. ¿Quieres tener hijos instruidos en el camino? Corrígelos. Todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. ¿Quiere recibir usted? Siembre en otros, dé a otros. Una persona inteligente sabe que con su corazón va a agradar a Dios, pero con lo que es, va a vivir enfrente de los hombres. Es curioso que cuando el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, instruyéndole para las personas que van a estar en honra en la iglesia, diáconos y obispos, cuando él tenga que nombrar a ese tipo de personas, una de las cosas que el apóstol Pablo pone como una parte importante es que tengan un buen testimonio delante de los hombres. A veces creemos que nada más debemos de agradar a Dios, pero también es importante que delante de los hombres tengamos un testimonio de respeto. Porque en el momento en el que hablamos y hay integridad en nuestra vida, nuestra palabra tiene peso. Y qué tremendo es cuando se levanta un hijo de Dios con principios de reino, pero que tiene autoridad delante de los hombres. Porque ese hombre, esa mujer va a ser escuchada, porque ha entendido que con su corazón va a agradar a Dios, pero con su apariencia, con su testimonio, con lo que hace, con lo que dice, con cómo actúa, va a tener honra y autoridad delante de los hombres. Debemos de aprender, iglesia, a tener congruencia en lo que hacemos. Mucha gente se ofende luego porque no le damos un lugar de autoridad. Y yo les digo, ¿cómo quieres que te dé un lugar de autoridad cuando tus actitudes, tus hechos no reflejan? Es como darme un balazo en el pie. Yo como líder en esta iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que me va a traer problemas.
Y es una lucha, todo el tiempo que estaremos sirviendo a Dios es una lucha. El decir, yo voy a mantenerme actuando de manera congruente. Si yo sé cuáles son mis errores, pues voy a buscar ayuda, ¿sí? Hay un pecado del cual el Señor no nos dice, enfréntalo. Y es la inmoralidad sexual. ¿Qué nos dice en ese caso? Huye. Estás viendo que ya no vas a poder, es una batalla perdida. ¿Qué tienes que hacer? Pélate. Huye, Tintán. ¿Por qué? Porque vas a caer. Y también nos dice, cuídese el que se sienta fuerte. Nos dice la palabra, porque es el que está más próximo a caerse. Tenemos que estar siempre alertas, cuidando lo que hacemos, ¿sí? Porque eso es muy independiente de lo que Dios pueda hacer con nosotros. Y no quiero que te vayas cargado con esta palabra, que digas, tengo que portarme bien, ¿sí? Al contrario, por eso es que te di todos los beneficios que implica hacer las cosas correctamente. Una persona que hace las cosas correctamente vivirá una vida de paz, tranquilidad, tendrá respeto, tendrá honra. Y cuando tú le lleves el evangelio a una palabra y tu actuar es congruente con lo que hablas, tu palabra tendrá autoridad. Luego queremos evangelizar, sí, mira, no tomes, y yo ando tomando, ¿no? No eches mentiras y yo estoy mintiendo. Queremos corregir a otros cuando yo personalmente estoy actuando de manera incorrecta. Y no vamos a pecar, tampoco eso. Pero en el momento en el que pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y también la Biblia nos insta que confesemos todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás se mueve en lo oculto. Cuando un pecado es llevado a la luz, cuando eres restaurado en ese proceso, dice Satanás, no tienes más autoridad sobre mi vida. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi pecado, pero no te voy a dejar que controles mi vida. Porque alguien que se ha equivocado se mantiene en mentira y va yendo de mentira en mentira con tal de proteger su apariencia. Y se vuelve una persona hipócrita. ¿Me explico? Entonces, en el momento en el que usted sabe que está haciendo algo que es incorrecto, vaya primeramente con Dios, póngase de rodillas y diga, Dios, perdóname. Y si usted está dañando a alguien en ese proceso, vaya y pida perdón. Si usted no sabe cómo salir de ese proceso, vaya con alguien que sea esa autoridad y dile, por favor, ayúdame porque no puedo con esto. Esa es la importancia de estar en comunidad, porque cuando estamos juntos, cuando tenemos autoridad sobre nuestra vida, estamos bajo autoridad, podemos tener restauración en nuestra vida. Luego hacemos lo contrario, corremos con las personas menos indicadas para ayudarnos y nos terminan hundiendo más, ¿no? Es como el chamaquito que en vez de la riega, en vez de ir con los padres, va con otros amigos y lo dejan en peor condición de como estaba. Usted está pecando, vaya delante de Dios, confiese su pecado y traiga restauración a su vida. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe? El tiempo no lo cura todo. Y un clavo no saca otro clavo. Nada más lo entierra más. ¿Sí? Todas aquellas cosas que no sanemos en nuestra vida, que no confrontemos en nuestra vida. Porque seamos sinceros, ¿a qué le tenemos miedo cuando hay que confesar un pecado?
a las consecuencias. Y entre más larga dejemos que se hagan las cosas, más grandes van a ser las consecuencias. Tengo 10 años engañándote, mi amor. ¿Qué esperas que suceda? O sea, ¿y en 10 años no tuviste el valor para decirme que me estabas engañando? Y más como cristiano, ¿no? En 10 años tuviste el descaro de estar y sí, Dios te ama y hermanito y... No, no es así, hermanos. Es necesario de poder ordenar nuestra vida. ¿Por el bien de quién? De nosotros mismos, ¿sí? Al pastor le va a hacer algo con que usted tenga su vida hecha un caos. ¿Me va a afectar a mí? No. Yo siempre les digo, yo sé un montón de cosas y no quisiera saber más, pero es mi trabajo. Yo no estoy diciendo, a ver, voy a investigar, a ver, Fer, ¿qué anda haciendo? Brenda, voy, a ver, Maricruz, Julieta. No. Te aseguro que como pastor digo, ay Dios, por favor, que se porten bien. Donde quiera que anden, Señor, por favor, dales gracias. No quiero más problemas. No quiero más divorcios, no quiero más situaciones complejas. No, Señor, por favor, que se amen, se cuiden, se porten bien. Te los encargo, Padre. ¿A Dios le afecta en algo que tú estés viviendo áreas en pecado? No. El principal beneficiado de poner en orden su vida eres tú. Y a estas alturas de la vida ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. O no, o alguien no sabe. ¿Sí? Entonces, pongamos en orden nuestra vida. Habrá batallas. Si hemos luchado con eso, pues cada vez la lucha será más compleja. No enfrentemos la batalla solos. Acompáñenos de alguien. Yo muchas veces le he dicho a la persona, a los chavos y personas, mira, en el momento en el que estés enfrentando la tentación, márcame. Pastor, ayúdeme, mire, me está escribiendo una muchacha y quiere que nos veamos en tal lugar solos. Háblame, en ese momento háblame. En ese momento nos ponemos a orar. En ese momento te voy a decir, huye de ahí. Pero cuando me hablan, y ni siquiera me hablan, ya cuando me di cuenta de lo que andaban haciendo. A ver, ¿qué pasó? Ay, pastor, perdóneme, es que... Y dices, todo esto lo pudimos evitar, ahora hay que venir a un proceso de restauración. Y entre más dejes que el pecado avance, más difícil va a ser restaurarlo. Alguien que probó por primera vez una droga, es más fácil que salga alguien que tiene 20, 30 años. Qué complejo va a ser poder sacarlo de eso. ¿Sí? Aprendamos a poner en orden nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos, ¿sí?